en el nombre de Jesús. Asimismo, declaramos tu presencia en este lugar. Declaramos que toda opresión de las tinieblas retrocede, se va bajo los pies de Jesucristo. Toda fuerza infernal la reprendemos y le ordenamos ir bajo los pies de Jesucristo. Y declaramos la libertad que viene con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias por los ángeles, Señor, que están aquí cumpliendo su propósito. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria y todo honor por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Todo el mes de marzo, Dios quería que lo dedicáramos para aprender qué es realmente un altar de Dios. Él ha querido enseñarnos porque parece que nos hace falta a todos aprender un poco más acerca de qué realmente es levantar un altar para el Señor. ¿Cuál es el altar que Dios anhela en nosotros? Si hablábamos del altar caído de David, que Dios dijo que lo iba a restaurar, y por qué Dios anhelaba este altar más que cualquier otro altar, porque ahí había gozo, ahí había relación, ahí había confianza, ahí había lo mejor de David en ese altar, en ese tabernáculo. Había las mejores ofrendas, había todo, había transparencia, había confesión. Si él se equivocaba, él hablaba, él pedía perdón, había todo lo que Dios quiere que haya en un altar. Estuvimos hablando de pacto, de primicias, de diezmos, de distintos tópicos tocamos a lo largo de este mes, desde casi al final de febrero. Hoy vamos a cerrar marzo hablando del poder del pacto, que esto es lo que nos hace falta. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5, abra su Biblia. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hay poder en los pactos que nosotros hacemos con Dios. Todo el mundo quiere seguridad. Todo el mundo busca refugio, seguridad en todas las decisiones, en todas las negociaciones, en todos los tratos que hace. Inclusive, últimamente, hasta para casarse buscan seguridad firmando contratos. Y a nadie se siente seguro. Y se busca firmar contratos que son pactos vueltos a contrato para asegurarse de que la persona con quien usted está haciendo un contrato o un pacto va a cumplir todo lo que ese pacto tenga. Hace muchos años atrás la palabra del hombre tenía credibilidad. Aun cuando yo era niña recuerdo que se respetaba la palabra de una persona. Una persona prometía porque cumplía. Y vemos que esto ha ido cambiando, pero vemos en la palabra, por ejemplo, un pacto de entre hombres en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 7. Cuando Ruth queda viuda, alguien cercano de la parentela de su esposo tiene que hacerse cargo de ella casándose con ella. Pero ese varón no quería casarse con Ruth. Entonces otro pariente que le seguía hace el compromiso de casarse con Ruth. Y entonces el pariente que desiste de casarse con Ruth dice: yo voy a dar mi palabra, mi pacto. Y en ese tiempo se descalzaban, se quitaban los zapatos y se entregaba un zapato de la persona al otro. Era la manera en que se firmaban los contratos en aquel tiempo. O se daba el bordón o el sello, como lo hizo Judá a Tamar, etc. Había maneras de hacer creíble un pacto. ¿Qué es pacto? Es la alianza, es el arca, es un convenio. Es un convenio solemne, escrito, condicional entre dos o más partes que ambos se disponen a cumplir. Para ambas partes en ese pacto hay cláusulas que deben de cumplir. Es un acuerdo que obliga a ambas partes, que lo vincula de alguna manera. Por eso es que es muy importante orar antes de hacer un pacto con cualquier persona, cualquier tipo de pacto, porque lo va a vincular. Hay
nos ayudara. Pero se encontró con que este varón había cambiado, ya no era la misma persona que él había tenido en sus clases como compañero. Y cuando entregamos los papeles a esta persona y oré yo al Señor, el Señor me dijo, ¿por qué llevaste los papeles a esta persona? Y le decía yo, Señor, hice un trato con él para que me saque la personería. Dice que no me va a cobrar, que solo va a cobrar el papeleo. Y me dice el Señor, ¿acaso yo no tengo para pagar mis cosas? Amén. Y le digo yo, sí, yo sé que sí, Señor. Y me dice, yo tengo también abogados dentro de mi reino para hacer estos trámites. Has iniciado mal, pusiste en manos de alguien que estaba desviado sexualmente algo tan delicado como la personería de algo que nació en mi corazón. Y entonces le dije yo, no hay problema, perdóneme, yo voy y arreglo el asunto. Y entonces voy con el hermano que me llevó donde esta persona recomendada y le digo, devuélvame los documentos, todo, porque ya no lo vamos a hacer con usted. Le agradezco muchísimo todo su apoyo. Y entonces Dios me envía donde otro abogado que es cristiano y que es pastor. Y dile que yo te envío. Y me fui donde este abogado y le digo, aquí vengo, Dios me envía. ¿Y qué es lo que quiere? Esto y esto y esto. La personería, le acabo de ir a quitar los documentos a otra persona por esto, por esto y por esto. Y me dice el abogado, si él no le iba a cobrar, siendo un inconverso, me dice, cuánto menos yo si lo va a enviar aquí. Y sabe que no pagamos nada por la personería jurídica. Y salió súper rápido esa personería. El asunto es que cuando algo es de Dios, Dios determina cómo quiere que nosotros nos movamos, cómo quiere que nosotros funcionemos. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un trato con otra persona, su alma se vincula. No crea usted que solo está firmando un documento, no crea usted que está firmando nada más un papel, un contrato de renta, de venta, de negocio, etc. Usted se está vinculando espiritualmente con esa persona y ese contrato, si no venía de Dios, va a tener consecuencias. La Biblia es el documento del pacto. En ella vemos dos grandes pactos. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Dentro de cada uno de ellos se dieron muchos pactos entre Dios y los hombres. Tenemos el pacto de Dios con Moisés, en el cual Dios dijo, estas son mis cláusulas y soltó los 10 mandamientos. Y al hombre le correspondía obedecer o desechar. ¿Verdad? Cuando hablamos del mundo de Dios, estamos hablando de un gobierno teocrático. Otras veces se los he dicho. En los pactos de Dios, Dios gobierna. Dios tira sus directrices. Dios dice, estas son mis condiciones. Ven, sobre estas condiciones yo te voy a bendecir grandemente, pero tienes que entrar en estas condiciones. No podemos, no hay democracia. Aquí no podemos estar diciendo cómo debe de ser el asunto en el altar, denlo por allá, no lo den. Aquí no podemos meter las uñas en donde Dios determinó cómo son sus asuntos. Amén. 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 Entonces, cuando Dios habla de pactos, nosotros vemos a través de la Biblia, toda ella es una revelación de pactos de Dios con el hombre. Pactó con Moisés, el hombre falló. El hombre siempre tiene dificultad para cumplir su palabra hasta el día de hoy. El hombre siempre cree buscar ventajas sobre otro. Y siempre está fallando, si no es por una razón, es por otra. Y Dios siempre está renovando pacto. Y viene con el pacto de Moisés. Y viene con su presencia, Dios a nuestro favor. Pero el hombre sigue fallando. Y Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto. Un pacto más certero. Un pacto que les ayude a cumplir todo lo que yo he escrito en esta alianza. Y nos envía a Jesucristo para que nosotros seamos salvos por gracia. Amén. En la gracia de Jesús, Él entra en nosotros y comienza a formarse dentro de nosotros en un proceso transformador que nos permite aprender a vivir dentro del pacto.
dentro de la palabra. El pacto de Dios no es con los que no quieren, es con los que quieren. El pacto de Dios no es: aquí está mi hijo, su sangre derramada y la gracia es que vas a ser salvo, pero puedes hacer lo que te dé la gana. Ese no es el pacto de Dios. Dios siempre dijo: estas son las condiciones. Y cuando usted lee la Escritura se da cuenta que la gracia está vinculada con la santidad, con la obediencia, con la comunión con Dios, con conocer a Dios para poder entrar en la transformación, en la obediencia, en los propósitos divinos. ¿Cuál es la diferencia entre un contacto y un pacto? Un contrato habla de unir, de estrechar, de contraer. Habla o actúa exclusivamente en el campo de las relaciones jurídicas, creditorias u obligacionales. Aquí tenemos una abogada que puede corroborar. Pero el pacto es diferente. El pacto lleva de eso, pero también lleva relación. Usted puede tener un contrato con alguien sin tener relación con esa persona. Usted puede firmar un contrato de renta sin conocer los dueños, sin tener relación con ellos, a través de una agencia de bienes raíces, a través de un banco, a través de quien sea, pero usted no tiene relación con ellos. O inclusive con el mismo dueño de la propiedad, pero él solo llega a cobrar la renta. Usted no sabe quién es, no sabe cómo es, no sabe sus sueños, no conoce nada. Esa es la diferencia entre contrato y pacto. En el pacto Dios establece cláusulas que nos acerquen a Él, porque Él quiere tener comunión con el hombre, porque Él quiere tener un pacto de relación. No se trata nada más de tirarle a Dios ofrendas en el altar, diezmos en el altar y sin conocer a Dios. Así es. Eso es un pacto. Dios nos anhela, siempre nos anheló. Y siempre estuvo levantando altares de diversa índole, como hemos venido viendo en todo este mes, con la finalidad de que el hombre se vuelva a Él, de restaurar esa comunión entre Dios y el hombre. No es una negociación, como muchos dicen, o una transacción de dinero que yo voy a dar para que Dios me dé. Es una relación. Amén. Entonces, cuando hay gente que creyó estar haciendo pactos porque dio en el altar algún sacrificio, alguna ofrenda especial y nada sucede en sus vidas, tiene que preguntarse: ¿es que yo hice una negociación? Necesito entrar en una relación con Dios, porque a Dios no hay quien lo compre. Ni Dios necesita nada, lo que sí necesita es la obra de Dios, y para eso es que Dios pide en esa relación de pacto sus ofrendas, sus diezmos, sus ofrendas de pacto, ofrendas de paz, ofrendas de todo tipo, como lo vimos estipulado en la Escritura. Por una razón, hay una obra de Dios que sí se debe de sostener humanamente, pero detrás de eso está lo espiritual. La relación con Dios, el significado de ese pacto, lo que significa para usted y para Dios que usted entre en un pacto con Él. Nosotros podemos ver muchos pactos a través de la Biblia. Vemos el pacto de Abraham, en donde Dios le prometió muchedumbre de gente, le prometió que le iba a dar una descendencia como la arena del mar, como las estrellas, si puedes contarlas, le dijo el Señor. Y para eso, déjeme decirle, cuando Dios tiene un pacto con una persona, Dios mueve cielo y tierra, Dios trastorna todo lo natural, pues Él, a fin y al cabo, Él mismo lo creó. Y para poder cumplir con el pacto para Abraham, que ya tenía 100 años y Sara tenía 90, puso la fertilidad en su vientre para que tuviera ese hijo que le iba a cumplir con toda esa promesa que ahora vemos nosotros. Una Israel grande con hijos espirituales que fuimos injertados en el Israel natural de Dios. Cada vez que veo en la palabra un pacto hecho entre Dios y un hombre, o entre Dios y una mujer, puedo ver el poder que se despliega a través de ese pacto, cómo Dios comienza a mover todos los recursos naturales o sobrenaturales que Él tiene para cumplir su parte. Lo que significa que Dios es confiable para hacer pactos. Cuando usted hace un pacto en ese altar, usted no está haciendo pacto con los pastores. Yo no puedo cumplir sus expectativas.
Usted está haciendo un pacto con Dios. Por esa razón, no debemos de decir, es que el pastor se lo come, o es que a saber qué hará el pastor, o a saber qué. Usted no está trayéndole al altar algo de título personal a los ministros de Dios. Usted se lo está entregando en el altar al Altísimo, y es Él el que tiene un trato, un pacto con su vida. En el pacto Dios siempre busca hacer un compromiso con nosotros que nos atraiga a tener una relación, a tener comunión con Dios, a ministrar su corazón, a alegrar su corazón. Eso es un pacto con el Señor. Nosotros vemos que Dios le hizo una promesa a Israel de declararlos como un estado, de entregarles una tierra, y eso lo vimos cumplido el 14 de mayo de 1948. Cuando ellos se declararon un estado. Como Israel, ellos han tenido muchas luchas y batallas para poder heredar el cumplimiento de todas las promesas. Promesa es pacto. ¿Qué es pacto? Un pacto puede ser revelado a través de una palabra profética, a través de una profecía, de una promesa que Dios le hace. Siempre Dios está hablando de pactos. Cada vez que usted recibe una profecía, un llamamiento para servir a Dios, Dios le está diciendo, estoy ofreciéndote un pacto. Amén, aleluya. Y dice, quiero esto de ti. Y siempre la Biblia está llena de muchas condiciones que no las vamos a realizar solos, porque cuando Jesús entra en nuestras vidas y nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, nuestras vidas se vuelven capaces de poder cumplir un pacto con Dios. Cuando nosotros venimos a Jesucristo para nacer de nuevo, estamos entrando en un nuevo pacto con Jesús. No solamente va a ser el Señor de nuestras vidas, el Salvador va a ser el Señor. No solamente me va a salvar, me va a transformar. Parte del pacto que a mí me corresponde es someterme a Jesús. Es permitir que me transforme, que me cambie, que me renueve, que me arranque el pecado, que me quite todas esas cosas que no le agradan para yo poder entrar en el cumplimiento de un pacto pleno con Jesús. Ese es el nuevo pacto. Y mientras estaba preparando esto, plum, salió solo. De repente me salió en la palabra, en la pantalla, lo que Dios quiere también que yo mencione en este nuevo pacto que está en Juan 3, 16 y 17. Cuando dice que todo aquel que cree en el Señor, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino para salvarlo. En este pacto Dios está diciendo, para aquel que en Él cree, creer en este pasaje bíblico, en sus raíces griegas o hebreas, significa apoyarse en, confiar en, recostarse en. De tal manera que lo podemos interpretar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él se apoya, que en Él confía, que en Él se recuesta, no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando siempre de una relación. El altar más poderoso en donde Dios dio lo mejor que Él tenía es este, en una cruz. Entregó lo mejor, entregó a Jesucristo en un pacto nuevo, un pacto de sangre, para salvarnos, para hacernos libres, para liberarnos de esclavitud, para liberarnos de argumentos, de fortalezas, de pecados, de adicciones, de todo tipo de cosas que podrían estar gobernando la vida de una persona. Pero hay que venir a Él. Y yo miro que hay muchos queriendo el pacto con Dios y abriendo iglesias, pero sin santidad. Yo miro que hay muchos viniendo al altar, sirviendo a Dios en el altar, pero sin santidad, pero sin Biblia, pero sin oración, a su manera. Tiraron sus cláusulas cuando ya habían unas antes. En este tipo de pacto no podemos tirar cláusulas, ya están dadas. Es un gobierno teocrático. O lo toma o lo deja. Eso es así. Entonces Dios suelta su mejor ofrenda en el altar para hacer un pacto de vida eterna y de salvación con el ser humano. Retrocediendo, vemos desde el Génesis todos los pactos que Dios viene haciendo. Acaba con toda la raza
y puso el arco iris. Un pacto con la humanidad. Porque hay pactos en la Biblia que fueron hechos para toda una nación. Hay pactos que fueron hechos para un individuo. Hay pactos que fueron hechos para el sacerdocio. Por ejemplo, el pacto en el Edén fue hecho para ellos, la pareja que estaba en el Edén. El pacto de Noé fue hecho para la humanidad. El pacto con Abraham fue hecho de Dios con un individuo, con Abraham. A él le hizo las promesas. Tenemos el pacto mosaico, que es el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, para llevarlos a atravesar, para librarlos de Egipto y entregarles la tierra prometida. Y tenemos el pacto levítico, que es el libro de Levíticos, es todo. ¿Por qué se denomina así? Porque se trata en esencia del sacerdocio de Leví, que eran los encargados de atender a tiempo completo el sacerdocio de ese tiempo. Hay un pacto de Dios con los sacerdotes a tiempo completo. Está el pacto davídico, en donde Dios hace pacto con una familia en específico, con David, y le dice: y habrá trono en toda tu descendencia si caminan conforme a mis estatutos, etcétera y etcétera. Está el pacto palestino, ese lo tenemos en Génesis 17:20. El pacto palestino no es el mismo de Abraham. La promesa que Dios hizo a Abraham tenía que ver con Sara, su esposa, y con Isaac. En Isaac dijo el Señor que iba a cumplir este pacto. Pero entonces, como Sara se adelantó y le dio a su criada para que tuvieran hijo, ya estaba adelante Ismael, el hijo de la criada Agar. Pero Dios hace un pacto para ellos aparte. Y dijo bien claro: mi pacto principal, en donde van a crecer como las multitudes y serás padre de naciones, es con Isaac, no con Ismael. Génesis 17:20, usted puede anotar para leer en casa. Los pactos de Dios tienen dos componentes especialmente importantes, iglesia. Generalmente son condicionados. Solo Dios determina los términos y las condiciones en los pactos con Dios. La gente decide si lo acepta o no. Recuerdo cuando Dios me hizo el llamado a servirle a tiempo completo. Yo estaba acostumbrada a trabajar en oficina, yo estaba acostumbrada a mi independencia, por decirlo así, económica, a trabajar, a ganarme lo que yo necesitaba, etcétera. Pero cuando Dios me hace el llamado, tengo que renunciar a todo, porque en el pacto Dios manda. No es que yo me voy a quedar: sí, Señor, aquí te atiendo, pero por acá voy a hacer esto conmigo. Dios me mandó a decir con dos profetas en distintos momentos, y me dijo así: yo te llamé para servirte solo a mí. Y me dijo: no te quiero en los negocios de esta vida, te quiero conmigo. Y como yo insistí, en la siguiente vez me manda a decir con otro profeta diferente, y ninguno de ellos sabía, ni sabía lo que yo estaba pensando en seguir con un negocio, trabajar para tener mi finanza, porque créame, yo lo entiendo a usted, pastor, a usted, ministro. Yo sé lo que es iniciar en cero con solo la fe. Y no es fácil. Porque empezamos ¿a qué? A ser procesados en la fe, a ser procesados nosotros mismos como dependientes de Dios, a crecer en la fe, a aprender cómo es el asunto del sacerdocio a tiempo completo con el Señor. Y entonces se nos vienen muchas ideas a la cabecita. Y si pongo un negocio por aquí, Señor, así soy dueño del negocio y del tiempo, y cierro cuando sea necesario, y voy y predico. No, dice el Señor. No se engañe, señora, me dijo, no se engañe. Usted no va a tener tiempo para nada. Y me dijo lo último, cuando me miró en esa ocasión, en esa batalla, lo último que me dijo: si tú quieres, ve y sigue con tus asuntos en el mundo, con tus negociaciones, y yo te voy a bendecir. Sí, te voy a bendecir. Porque no era que yo estaba en pecado, yo amaba a Dios. Estaba sirviendo a Dios. Pero cuando Él hace un pacto con usted, es a su manera.
No es como dijo Frank Sinatra, a mi manera. Es a su manera. Y entonces me dijo, yo te voy a bendecir, elige, pero te desecho del ministerio. Y entonces dije yo, llegó el momento, me pusieron entre la espada y la pared. ¿Qué prefiero yo? La voluntad perfecta de Dios era que yo le sirva a tiempo completo. La voluntad mía era hacer dinerito afuera. Tenía que escoger. Y aquí estoy. Escogí. Yo no voy a ser tonta de escoger otra cosa que es perecedera. Y yo escogí la voluntad perfecta de Dios. Entonces, y cuando Dios llama a alguien a su servicio, es porque Dios lo va a sostener. La Biblia dice que no se ha acortado su brazo para ayudar. A veces nos vemos envueltos en momentos difíciles económicos, los ministros del Señor, y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Y comenzamos a cranear, a inventar negocios ministeriales. Ponemos cafeterías ministeriales, ponemos, qué sé yo, tantas cosas ministeriales, queriéndolas disfrazar. Pero mire, ese proceso, entre más lo alarguemos, más duro va a ser, más tiempo va a durar. Es mejor decirme aquí, voy a entrar como tú quieres que yo entre, revélame los pasos que vamos a ir dando, Señor, cómo lo vamos a hacer y vamos a avanzar. Y vamos a avanzar. Porque en el pacto es Dios quien establece las condiciones. Dios, mediante este proceso con Israel, estaba formando una relación de pacto con ellos. Les puso un compromiso obligatorio con los mandamientos para ir al desierto, que ellos tenían que respetar y cumplir para agradar a Dios. Pero dice la Biblia, los llamé al desierto para que me hicieran fiesta. Estaba llamando a este pueblo para una relación, pero el pueblo de Israel de ese tiempo no lo entendió. El pueblo de Israel creyó que Dios estaba obligado a tirarle codornices hasta por las narices. Creyó que Dios estaba obligado a atender todas sus demandas. Y Dios en su bondad y en su amor por Abraham y en ese pacto que él tenía presente, cuidó de ese pueblo, de esos hijos, de esa descendencia de Abraham, e hizo maravillas, señales que todos conocemos en ese desierto. Y antes de salir del desierto, las plagas que le mandó a Egipto, todo el poder de Dios desplegado para cumplir un pacto que el pueblo de Israel de ese momento no comprendió. Creyeron que Dios tenía que someterse a sus demandas. No entendieron lo que era un pacto de amor, un pacto de acuerdo, un pacto de relación, un pacto en donde ambos se comprometen voluntariamente a hacer algo que Dios ya estableció. El rey David comprendía la naturaleza de un pacto que no se puede interrumpir y escribió. Lo podemos ver en Primera de Crónicas 16, versículos 8 y 9 y versículos 14 al 17. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que mandó Dios por 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham, del juramento que le hizo a Isaac y lo que confirmó con Jacob por estatuto perpetuo. Nosotros vemos muchos pactos terrenales. Vemos pactos matrimoniales, hay pactos diversos entre hombres, algunos hacen hasta pactos de sangre, amistades eternas, algunos pactos son con Dios, algunos los cumplen, otros no, y hay hasta pactos con el diablo. Hay gente que pacta su alma con el diablo por fama, fortuna, belleza, juventud. Cuando le llega el momento de la verdad, entonces no hayan para dónde agarrar. Inclusive hay pactos con la muerte y el Seol. Hay gente que ahí anda con la calaca encima celebrándola, hasta le han dicho la Santa Muerte, hacen pactos con la muerte. Y otras personas, cuando hacen pactos con la persona que no deben, no saben que están entrando a muerte. Matrimonios mortales que les matan los sueños, los proyectos, el llamado, la salud, todo. O contrataciones mortales.
Hay todo tipo de pacto, pero quiero concentrarme en el pacto con Dios. Vemos en Josué que Dios le recuerda un pacto a Josué y le dice en Josué capítulo 1, usted lo lee en casa también, y le dice: mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, yo estaré contigo, pero agarra esta palabra y ponla aquí, medítala de día y de noche, haz como está escrito para que todo te salga bien. Ese era el pacto con Josué, con Moisés, con los israelitas. Miramos también Jacob cuando está en un momento durmiendo, está escapando, está huyendo de su hermano Esaú y se duerme en cierto lugar, pone una piedra y comienza a soñar, ve ángeles que suben, ángeles que bajan y la figura de Dios que le habla y le dice en Génesis 28:15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire qué lindo cuando Dios hace un pacto. Yo no sé si usted tiene un pacto con Dios, si le han profetizado, si le han anunciado algo, pero hoy Dios le está diciendo: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Amén. Aunque usted sienta que ya no puede más, aunque usted sienta que se le vino el cielo encima porque tiene deuda, porque tiene familia, porque no tiene entrada, porque no tiene trabajo, porque no haya cómo hacer, manténgase dentro del pacto. Síñase los lomos y espere en el Señor. Amén. 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 Yo pasé por 1000 cosas y no digo que no pasaré. Antes de entrar en este proceso que Dios me metió, antes de entrar a tiempo completo, entré en un proceso en el que me quedé sin nada. Cuando me dijo: te llamo, ve, empieza, yo alenté todo, vendí lo que pude, regalé lo otro y lo que no pude lo dejé botado. Y me fui. Era muy atrevida en la fe, violenta, agresiva en la fe. Y me fui de viaje, camino, Guatemala, México, iba predicando por todo eso, perdí todo. Pero llegó a un momento en que Dios dice: vamos con back para Honduras, que tenemos cosas que arreglar. Regreso para Honduras. Hacemos procesos, amados. Un año completo en que solo andaba una mudada de ropa encima. Y me fui a arrimar a la casa de una amiga preciosa de la niñez. Y me prestaban un camisón para dormir. Me ponía ese pijama y lavaba la ropa, todo lo que yo andaba puesto lo dejaba guindado para volvérmelo a poner al amanecer. Y la madre de esa amiga me regaló un par de zapatillas de tenis de meter porque ya no andaba zapatos. Y yo me paré un día en la calle polvorienta de Puerto Cortés viendo para arriba y le dije: Señor, ¿qué es todo esto? Ya me voy para Tegucigalpa, a abrir de nuevo mi cancha, mi camino, a ver qué hacemos. Me dijo tantas cosas el Señor, me dijo así: deja botado lo que yo te doy. Y yo viendo ahí, nunca olvido ese puentecito del barrio Campo Ropa delante de la escuela Reginald H. Hammer. Viendo hacia arriba comencé a llorar. Y le dije: ¿qué me diste? Que ya ni sé. Ya ni sé, porque así nos ponemos, nos atolondramos. En medio de las pruebas nos parece que Dios no ha hecho nada. Y empezó Dios a tratar conmigo, y a tratar conmigo, y a tratar conmigo. He tenido que someterme a lo que Dios dice para poder recibir conocimiento, sabiduría, revelación, la unción, la escogencia de Dios para enviarme a predicar su palabra. No todo el mundo quiere esto. Muchos creen que ser pastor es ser un negociante. Usted está equivocado si piensa así. Yo no digo que no haya de haber negociantes con el título de pastores, pero eso no es así. El pastor genuino, puesto por Dios, sabe de qué habla, sabe de procesos, sabe de pactos, sabe que Dios no lo abandona. Y estando en ese estado, en esa condición, alguien me ofreció algo y me dijo: solo tenés que entregar un regalito como un chonguito todos los sábados a la persona que yo te diga.
y te vas a ganar por solo ese mandadito 6,000 por cada entrega. Y dije yo, eso no tiene que ser nada bueno, porque a nadie le dan 6,000 por ir a dejar un regalito. Y le dije, yo creo que ese regalito no me conviene irlo a entregar. Y me dice, ¿preferís andar con esa Biblia que por eso andás? Y me dijo unas expresiones de maldición. Y le dije yo, pues que yo sepa, no estoy en maldición. Yo estoy en bendición. En maldición está usted mismo por lo que está haciendo. Yo estoy en bendición, aunque no se note. Amén. Aunque no se note, pero yo no voy a romper mi pacto con Dios. Mi pacto de salvación, número 1, y mi pacto con el llamamiento, porque el llamamiento es un pacto. Cuando Dios llama a alguien para ser profeta, para ser pastor, para ser guerrero, para ser ministro de niños, para ser ministro de consejería, etcétera y etcétera, Dios está haciendo un pacto con usted y le profetizan y le dicen, voy a hacer esto contigo, te voy a llevar a las naciones. Eso se llama pacto profetizado. Amén. Cuando Dios le esté lanzando eso, enderécese y diga, o entro o no entro. Porque no podemos hacerlo como nosotros queremos. En el pacto Dios pone las condiciones. Amén. Entonces, si usted ha estado caminando dentro de un pacto sin cumplir la parte que a usted le toca, es momento de enderezar. Es momento de enderezarse, porque Dios dice que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Podemos enderezarnos, podemos arrepentirnos e interesarnos en conocer lo que el Padre quiere que hagamos en ese pacto. Vemos a Ana con un pacto de altar. Ana no podía tener hijos. Su esposo, Elcana, tenía 2 mujeres, a Ana y a Penina. Y Penina va a darle hijos a Elcana, y en ese tiempo no tener hijos era la muerte para una mujer. Y entonces Ana se va al templo y dice que comienza a orar y a derramar su alma en la presencia del Señor y hace un pacto de rompimiento. Y le dice, si me das hijo, yo te lo doy. En el altar te lo entrego. Y Dios se acordó de ella, dice, cuando su esposo se acercó a ella y vino y concibió un hijo, y ella cumplió su pacto. Ella fue y lo entregó, después de destetarlo, lo dejó en el templo para que él fuese un sacerdote, un profeta, lo que Dios decidiera por él. Se lo entregaron al sacerdote Elí para que ese muchacho creciera ahí, estudiara la palabra y sirviera a Dios. Y ese es el profeta Samuel, muy famoso, muy usado por Dios. Hay gente que ha hecho pactos diversos, pero no ha cumplido su parte. Revise su situación, porque si pone a orar grupos de oración por la condición en que usted se encuentra, vamos a perder el tiempo si usted no ha revisado si es que hay algún pacto roto. Especialmente un pacto con Dios, hay pactos eternales como los matrimonios. Piénselo bien si es soltero. Entonces, tienen que hacerlo bien orado. Vemos también un pacto que se dio en Lucas 2, del 25 al 30, en donde Simeón, uno de los ancianos, Dios le había prometido que no lo iba a recoger de esta tierra hasta que hubiese visto cumplida el pacto de la gracia, que viera al niño nacer. Y cuenta la Biblia que cuando Jesús nació, Simeón hasta lo cargó en el brazo y dijo, misión cumplida, hoy sí ya puedo irme para arriba. Lo mismo que pasó con una anciana, la madre, abuela de toda una familia pastoral, que cuentan ellos que ella oraba, Señor, yo no me voy a ir de esta tierra hasta que haya visto a los últimos de mi descendencia convertirse a Cristo. Y en un culto en donde estaban todos sus hijos, sus nietos y toda su familia, ella se paró a testificar y dijo, mis ojos han visto el cumplimiento del pacto que yo hice con el Señor, estoy lista, heme aquí, y ahí nomás, ¡pum!, cayó y se la llevó el Señor. Porque ya estaba cumplido su pacto y ella dijo, Señor, gracias porque me permitiste verlo. Un pacto requiere de algo, requiere de fe. Si usted lee todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, se va a dar cuenta, se le conoce como la galería de la fe. Dice que por la fe todos ellos obtuvieron el cumplimiento de la promesa. Una promesa, dijimos que es un pacto en el Señor.
para nosotros entre hombres podemos prometer 1000 cosas de boca y no cumplir. Y poner 1000 excusas. Es que no pude por esto, por aquello, pero allá llego, pero allá te lo llevo, pero yo te cumplo y no cumple nunca. Pero cuando Dios habla de una promesa, está hablando de un pacto. Dios sí cumple. Amén. En Hebreos 11:3 dice, por la fe lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un pacto requiere de ver, ¿verdad? Todos queremos ver lo que Dios nos ha profetizado, requiere de fe. Requiere de fe. Tal vez no lo estamos viendo ahorita, pero Dios habló, pero Dios lo dijo en algún momento de su vida. Requiere de fe. Porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Significa entonces que tengo que alimentar mi fe. Tengo que tener una fe creciente. Y la fe viene por el oír la palabra, viene por tener una relación con el Señor. Yo tengo que estar en comunión con Dios. Y tengo que seguir orando por la promesa hasta verla cumplida. Y tengo que seguir haciendo mi parte hasta que se cumpla lo que Dios dijo. Tercer cosa que requiere un pacto. Obediencia. Cumplimiento de promesa. Lo vimos en la entrada con el versículo principal, que cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla. Eso está en Eclesiastés 5, desde el versículo 1 al 7, pero yo me enfoqué en los versículos 4 y 5. La obediencia tiene el poder de atraer el cumplimiento de la promesa. Dios establece lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, con quién lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, a dónde lo vamos a hacer, y todo eso cómo lo vamos a saber, pues conociendo a Dios. Por eso es que se habla de que un pacto llama a relación con Dios, porque Dios nos va a ir revelando los pasos. Hay personas que eligen ir por sus propios caminos y están esperando que Dios cumpla las promesas, pero eso no funciona así. Decía alguien cuando yo estaba estudiando estos asuntos pastorales, que en ese versículo donde dice que en aquel día pues me dirá, Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios, y Mateo 7:21, y yo en tu nombre hice esto, hice lo otro, y decía alguien que predicaba en ese momento que eso significa que los dones y el poder de Dios van a estar contigo aunque estés en pecado. Mentiras del diablo, eso está en un error doctrinal. Los dones son del Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo no está sosteniendo una vida, porque esa vida está por falta de santidad, ¿cómo va a haber poder de Dios moviéndose ahí? No procede, no es bíblico. Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nosotros tenemos que meternos en el camino que Dios trazó. Usted no puede decir, bueno, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Significa que aunque yo esté mal, Dios me va a seguir usando. Mentiras del diablo. Eso es irrevocable en un pacto que usted cumple. Si usted no cumple el pacto, usted se va a morir sin haber cumplido el propósito y el llamado de Dios. Ahora, si se desvió del Señor, pero regresa, el pacto sigue en pie. Por eso dice que es irrevocable. Pero Dios no está diciendo en ningún momento que nos va a usar a como dé lugar. Dios no está diciendo en ningún momento que no importa lo que hagamos con tal que saquemos el arcoíris encima, la bandera. Eso no va para ningún lugar. Así es. O nos arrepentimos y nos convertimos para entrar en el pacto verdadero, en el pacto bíblico, o nos quedamos fuera del pacto soñando con una fe ilusoria, una fe mentirosa. Porque no es a mi manera, porque no es con la fe que yo creo que debe de ser, es como Dios enseña en la Escritura. Amén. Cuando usted está dentro del pacto de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo dice Proverbios 10:22, cuando nos hemos salido del pacto y queremos hacer las cosas como se nos ocurre, a nuestra manera, en medio del pecado, puede ser que tenga logros y conquistas, pero acompañadas de dolor. Porque la Biblia es clara, es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted quiere ser feliz junto con sus logros, vuelva a
su vida y su situación. Amén. Todo pacto que nosotros hacemos con Dios ofrece refugio, ofrece seguridad. ¿No es cierto que todos andamos buscando seguridad en este tiempo? Queremos seguridad ciudadana. Unos hasta aseguran sus bienes con la aseguradora, se aseguran los carros, las casas, los negocios, etcétera, asegurando todo porque queremos seguridad. Haga pacto con Dios. Dice la Biblia que cuando usted siembra sus tesoros en el cielo, donde el oín y la polilla corrompen, aquí, allá arriba no. Aquí usted puede perder cualquier bien, arriba no. Si usted siembra en el reino de Dios siguiendo los pactos divinos, entonces Dios va a proteger todo lo que usted tiene aquí abajo. Así dice Malaquías 3:10 en adelante. Aleluya. No way, no hay otra manera. Amén. No hay otra manera. Quisiéramos encontrarla, quisiéramos inventarla, pero Dios ya la dejó escrita. Levanta su Biblia conmigo. Diga conmigo, yo de ahora en adelante voy a escudriñar las Escrituras para conocer todo lo que Dios quiere de mí en este pacto de salvación, de vida eterna, de prosperidad, de salud divina, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hay altares falsos, muchos altares falsos hoy en día, y otros altares fallidos. Están contaminados de pecado, como se ha venido diciendo desde el principio. Muchos altares contaminados de pecado, muchas mentiras que se le han dicho a Dios, que se le han pactado y no se han cumplido. Me recuerda a Ananías y Zafira en el libro de Hechos, capítulo 5, cuando ellos hicieron un pacto financiero con Dios y llegan a dejar, y dice que sustrajeron del compromiso, y llegan a dejarle al hermano Pedro el pacto, mintiendo. Pero en el momento, por palabra de ciencia, el Espíritu Santo le revela a Pedro que le han robado de esa promesa y que ellos están incumpliendo un pacto. Los pactos con Dios son serios. Y entonces le dice, ¿por qué robaste? ¿Por qué sacaste? Y cayó muerto Ananías. Y allá venía Zafira, porque las esposas a veces se ponen de acuerdo con los esposos en lo malo. Allá venía la Zafira. Hola Pedro apóstol, ¿cómo estás? Ya vino mi esposo a dejar el compromiso. Estamos felices, gozosos, bendecidos. Y Pedro le dice, ¿es cierto que tanto vendieron la heredad? Sí, todo lo entregamos, gloria a Dios, aleluya. Ahí vienen los que te van a sacar, los que sacaron a tu marido por mentiroso, te llevan a ti, pum, cayó ella también. Los altares con pactos son serios, pero déjeme decirle que no todo es nada más eso, son de poder. Cuando usted le dice a Dios, yo quiero un pacto contigo, Señor, mire a esta mujer Ana, yo quiero un hijo, lo pacto contigo. No solo le dio uno, le abrió el vientre, hizo un rompimiento y vinieron más hijos. Cuando usted pacta con el Señor, tenga la plena certeza de que Dios va a pelear por usted. Amén. Tenga la plena certeza de que su casa, sus hijos, su familia, sus bienes, su trabajo, su negocio, su ministerio, Dios va a pelear por él. Amén. Dios va a mover cielo y tierra. Si tiene que retrasar el sol de grados, lo hace. Si tiene que adelantarlo, lo hace. Si tiene que detenerlo, lo hace. Si tiene que abrir el mar en dos, lo hace. Si tiene que aventarle codornices o tirarle nada, lo hace. Si tiene que agarrar una vara y golpear la peña para que salga agua, lo hace. Si tiene que ahogar a sus enemigos en el mar porque lo están persiguiendo para matarlo, lo hace. Cuando Dios tiene un pacto con un hombre, con una mujer que se determina a creerle, a tener la fe que Dios quiere, a tener la obediencia en ese pacto,
Dios hace lo que sea Aleluya. Recibimos. por esa persona. Amén. Amén. Dios mueve todos los recursos. Dios es infinito, es eterno. Él no tiene límites ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la distancia. Por eso Él puede cumplir su palabra. Por eso Él puede cumplir cada profecía que Dios le ha dado a usted. Si usted no ha tomado en serio las palabras proféticas que hasta este momento ha recibido, haga memoria de ellas y a partir de hoy apúntelas cuando se las dicen para que no las olvide y empiece a orar y a hacer la parte suya para que se cumpla esa profecía. Amén. Amén. Los pactos con Dios son poderosos. Nosotros tenemos que entender dentro de los pactos también la mayordomía. Dios nos hizo mayordomos, es decir, somos administradores de sus recursos, no somos dueños de nada. Él nos da el trabajo, Él nos da la inteligencia, Él nos da los talentos para los negocios, para la profesión, para lo que usted quiera. Nada es suyo, todo se lo prestamos. Usted solo es un mayordomo. Mientras no entendamos eso, mis amados preciosos, vamos a estar fallándole a Dios. Vamos a tener los altares caídos, los altares contaminados, llenos de pecado. Pero cuando usted entienda que todo es de Dios, hasta las almas, Él dice en la palabra, mías son las almas. Amén. Amén. Aleluya. Es que ni de nosotros somos, ni de nosotros mismos. Así es. Amén. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a ser mejores mayordomos de nuestro tiempo para invertirle a Dios también vida, tiempo, servicio, acompañamiento, adoración, alabanza. Vamos a entender que las finanzas no son nuestras, digan lo que digan. Diezmos, ofrendas, pactos, primicias, todo lo dejó Dios escrito en la palabra y ni una jota ni una tilde será dolida, dijo Jesús. Amén. Antiguo y nuevo pacto. El nuevo pacto valida el antiguo, lo hace posible en nuestras vidas a través de Jesús, a través del Espíritu Santo y de la palabra. Aleluya. Nada de eso lo podemos cambiar ni borrar, aunque usted se haga una nueva Biblia y se escriban nuevos versículos. Usted no va a poder borrar del cielo lo que Dios ya escribió. Amén. Aleluya. Y nadie va a poder borrar del cielo lo que usted ha hecho por el Señor. Usted puede borrar el nombre de una persona en la congregación, de un fundador del ministerio, bórrelo. No existe ni lo mencione, pero allá arriba en las crónicas celestes está el nombre de la persona. Aleluya. Esta fue, este fue. Amén. Todo lo que hacemos para el Señor, mis amados, no es en vano. Así es. Nunca se queda sin recompensa. Aunque usted se sienta burlado algunas veces, estafado, defraudado, engañado en el trato que hizo con alguien, usted no perdió nada. Usted ha ganado mucho y seguirá ganando. Amén. Sí, Señor. Eso es nada más una hacienda. El otro, pues, que Dios le ayude. Ojalá se arrepienta. Amén. Amén. La palabra pacto para el hebreo, con la palabra berit, significa un lazo, un amarre. Pero no estoy hablando de los amarres demoníacos, porque eso ya es con el diablo. Estoy hablando de lazos con el Señor. Por eso es que Pablo decía, soy embajador en cadenas, esclavo de Cristo. Aleluya. Porque estaba engrillado en un pacto de vida eterna con el Señor, como para no desprenderse. Como cuando ponen las esposas, los policías, y lo prensan de algún barrote para que no se zafe de allí. Así son los pactos con Dios. Él te agarra de la mano y aunque vengan los vientos y los huracanes y las crisis, el Señor te sostiene. Hay un pacto con Dios que te enlaza, que te amarra, que te guarda, que te libra, que Dios va a cumplir. Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene el momento para bendecirte, para librar tu alma, para levantarte, para sacarte de esa condición en la que te encuentras. Él te tiene asido y no te suelta en ese pacto, no te sueltes de esa mano. Amén. Resiste, resiste. Oye, como hago yo, cuando ya no quiero muchas cosas, le digo, no dejes que me canse, no dejes que me rinda, no dejes que cuelgue la toalla y que los tenis.
Susténtame, Señor, porque yo sé que todos los humanos pasamos por momentos difíciles. ¿Y qué es lo que lo hace más difícil? Las emociones. A veces no es ni tan difícil, lo que pasa es que somos exagerados. Nos dejamos llevar por las emociones y nos parece que ya nos cayó encima todo, y tal vez no es así. Pero en medio de esas circunstancias, mis amados y amadas, Él te tiene agarrado, enchachado en el pacto. Por eso es importante hacer pactos con Dios. Hoy el altar de Dios está abierto para un pacto. Yo he hecho pactos financieros y hoy yo traigo mi pacto. ¿Sabe? Yo estoy trayendo delante de Dios algo que me ha costado mucho, algo que me ha costado muchos años, y lo guardando, y lo guardando, y lo guardando. Para mí representa mucho, como para aquella mujer aquel perfume que fue a comprar en las montañas profundas de la India, que era carísimo, y lo derramó en Jesús. Yo traigo hoy mi altar. Hoy es un día abierto para un altar de pacto. A veces no lo andamos, pero en el pacto le decimos al Señor: yo quiero un pacto contigo, pero no haga pactos de niño, pactos de 5 pesos. No, hermano, si no estoy manipulando. No juegue con Dios, que Dios no es un niño. Dios no se chupe el dedo ni lo podemos engañar. Entonces, yo hice un pacto con Dios hace un tiempo y Él me ha guardado. Y hoy voy a hacer un altar para Él. Él ha puesto en mi ser, en mi espíritu, levantar la plataforma del altar, y qué propicio para que yo siembre esa semilla en ese altar de adoración. Hoy hago un pacto. Usted puede hacer un pacto. Si usted no lo tiene, usted pone en el sobre: yo pacto esto, y cuando Dios se lo dé, entréguelo. Cuando yo hice un pacto hace años en el Canal 57, yo no tenía el dinero en la mano. Pero dije yo: bueno, si Dios me lo da, es que quiere un pacto conmigo, yo lo voy a hacer el pacto, y si viene a mi mano lo entrego. Y Dios me lo envió. A los 2 días, tal como dijo el profeta, se cumplió la palabra, que antes de que cerrara el fin de semana, Dios iba a poner en la mano de aquellos que hicieron el pacto las semillas, $60. Yo hice el pacto y dije: si esté conmigo. Yo sentí el jalón y me metí en el pacto. Era jueves. A los 2 días me están llamando: te mando $60 para tu refresco. Tenía años de no conocer los dólares. Me lo iba a ir a tomar mis refrescos. No. Entonces dije yo: este es el altar de Dios. Me fui y lo entregué todito. No importaba si en ese momento yo no tenía nada en mi mano. Lo fui a entregar por completo. Y Dios me ha sostenido. Y Dios me ha guardado. Si usted se siente jalado por Dios a hacer un pacto hoy con Él, a levantarle un altar digno con su ofrenda y decirle: yo quiero un pacto contigo. Yo no sé usted qué pactos quiere, pero yo en todas mis cláusulas, desde que le pacté mi vida a Dios, yo he escrito y lo tengo por ahí en algún lado. De tanto que escribí en mi pacto, yo quiero la conversión de mis hijos, la conversión de mi familia, que el ministerio, que esto, que el otro, que el otro, que el otro. Usted póngale ahí al Señor. ¿Qué quiere en su pacto? Y usted puede poner la promesa del pacto. Si Dios le entrega lo que usted prometió, es que Dios quiere ese pacto con usted. Si no viene a sus manos eso que usted prometió, tenga paz. Dios no quiere pacto. ¿Me explico? Porque hay pactos en donde Dios nos llama y no way, pero hay pactos en los que podemos hacer con Dios y decir: yo siento el deseo de hacer un pacto contigo. Si tú me das tanto, Señor, enterito, directo al alfolí. Si tú me lo das. Y le aseguro que si Dios quiere un pacto con usted, porque lo va a dimensionar, lo va a guardar de algo. El pacto nos libra. A mí me ha librado de muertes, de ataques, de todo tipo, de gente, de enemistades, de persecuciones. Ustedes no se imaginan de cuántas cosas y peligros Dios me ha librado por causa del pacto, porque cuando usted hace un pacto con Dios, Dios guarda su vida y todo lo que usted metió en el pacto. Amén. Porque Dios es un Dios de pacto. Estoy hablando de una relación con Dios. Estoy hablando de fe, de obediencia. No estoy hablando de dinero.
El dinero es usted quien pone lo que quiere pactar con Dios. Si usted quiere pactar dinero, si usted quiere pactar joyas, si usted quiere pactar lo que usted quiera, no lo sé. Si usted es estéril y quiere pactar un hijo para Dios, abre el vientre como Ana para tener un hijo, usted puede pactar ese hijo, pero hay de usted si le impide venir a Cristo. O sea, usted deje que Dios le hable en esta hora. Yo quiero hablarle también a aquellos ungidos que fueron llamados por Dios con grandes promesas, con grandes pactos. Dios le dice: no se desespere, no se desespere, no se rinda, no retraiga su pie, alimente su fe y haga la parte que a usted le toca hacer. Porque Dios no miente ni es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse, dice la Escritura. Permanezca firme y cíñase los lomos. No se salga del pacto. Todo aquel que se sale del pacto está en peligro. No se salga del pacto de salvación y manténgase en el pacto que usted quiera hacer con el Señor. También estoy invitando a usted que no tiene a Jesús todavía a entrar al pacto de la gracia, al pacto de la vida eterna, al pacto de tener un Padre glorioso, poderoso, que va a cambiar su vida, que va a intervenir en sus circunstancias, que va a traer el gozo y la plenitud que usted quiere, que ha buscado y anhelado. Dios quiere invitarlo a recibir a Jesús en ese altar de pactos, o a renovar sus pactos y han dado entre Lot y Camagüey, a renovar su pacto con el Señor, a enderezar su vida y decir: Señor, se acabó el pecado en mí, yo voy a pactar mi vida contigo, por favor arrancame todo eso que me separa de ti y ayúdame a crecer en ti, Señor. Y la invitación para pactar: el altar se abre, el altar se abre. Pasen por favor las personas que van a recaudar las ofrendas del altar, que van a recibirlas. Pasen con el manto. Mientras usted recoge sus diezmos, sus ofrendas, y quiere poner un pacto en su sobre, para que estemos orando por su pacto, por eso es bueno ponerlo. Hágalo. Si usted siente el jalón de Dios, miren, no hay mejor momento para entrar en un pacto que cuando Dios lo anuncia. Es el mejor momento para entrar en un pacto. Voy a pedir, hermano José Luis, que nos dirija en ese tiempo de pacto y de diezmo y ofrenda. Aleluya. Siento el toque de Dios muy especial. Sepa usted que cuando una ventana profética se abre, usted debe de ser entendido. Sepa usted que cuando una puerta profética se abre, usted debe de ser entendido. Hoy se abrió una ventana, una puerta profética para hacer un pacto con Dios. Y como profeta de Dios, hoy voy a presentar estas ofrendas, hoy voy a presentar estos pactos delante del trono de la gracia. Y hoy vengo a decirte como enviado de Dios que la puerta profética que se ha abierto trae cumplimientos grandes. Yo quiero que te pongas de pie. Escribe en tu sobre cuál es el pacto que tú estás haciendo con el Señor el día de hoy. Escribe tu nombre y escribe tu pacto. Dice la palabra de Dios que tenemos que escribir la visión en tablas para que aquel que la leyera corra tras ella, para que ésta venga a cumplimiento. Y hoy ponga usted en su sobre: hoy estoy pactando esto con Dios. Y estoy poniendo esta promesa de pacto. Si usted ya lo tiene, va a escribir ese pacto de parte de Dios. Y lo vamos a presentar en esta puerta profética que se abre en esta hora. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Dios Todopoderoso, como un día oró